Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Espíritu Santo, y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, amada iglesia, amigo, usted que nos sintoniza a través de esta programación, lunes, miércoles y viernes a esta hora les saludamos en su programa Tendencias de nuestro tiempo. Gracias al pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. En esta hora nos trae la preciosa enseñanza de la segunda carta del apóstol Pedro. Así es que bueno, damos gratitud a usted que nos sintoniza en cualquier nación, en cualquier parte, también aquí de la Unión Americana, en los Estados Unidos, aquí desde Carolina del Norte. Saludamos a cada uno de ustedes y gracias por su preferencia, gracias por tomarnos en cuenta, ya que esta es la palabra que nos edifica y seguimos construyendo sobre las bases que dejaron los apóstoles y profetas del antaño, del ayer, y damos gracias a Dios que siendo la principal piedra del ángulo, nuestro Señor Jesucristo. Así es que bueno, las enseñanzas, la palabra del Señor continúa, y gracias a usted que nos sintoniza en cualquier parte del mundo a través de la página en el website que es el www.radioadoración.com, y también como Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York, también por el TuneIn, y también nosotros estamos a través del TuneIn también, búsquenos como Radio Adoración. También saludamos a nuestra gente, a nuestras amistades en Nicaragua, en Chinandega, y a toda nuestra gente en México, en cualquier parte de la nación. Gracias una vez más por estar con nosotros, a nuestra gente salvadoreña de Nicaragua, también a los de Panamá, también a los de Honduras, también a los de Guatemala. Bueno, son tantos países que entran y escuchan esta programación de radioadoración.com.
Y también queremos agradecerle al pastor Natividad Ramos, que ya está con nosotros en línea. Así es que, pastor, muy buenos días y los micrófonos son suyos. Que cause confusión. Pues muchas gracias, hermano Isaí. Es una satisfacción en Cristo tener la oportunidad de participar con los mensajes, con la enseñanza de estas verdades tan profundas, que hacemos bien en estar atentos, muy atentos a ellas. Verdaderamente ha sido un gozo esta carta del apóstol Pedro, altamente instructiva, junto con la primera, porque en realidad esta segunda apela también a la primera carta. Y yo espero que seamos bendecidos esta mañana por las cosas que habremos de presentar y que las podamos asimilar. Le ruego a Dios que abra nuestro entendimiento para que las cosas tengan sentido, es decir, para que podamos asimilarlas, entenderlas para nuestra vida y ser confirmados en esta fe preciosa. Muy bien, pues vamos a leer el capítulo 2, del verso 1 hasta el 7. Vamos a estar leyendo. Y antes de leer el versículo 1 de este capítulo 2, bueno, quiero recordarle que el apóstol Pedro prácticamente terminó su primer capítulo hablando de la profecía antigua y de los profetas antiguos también. Y luego nos dice en el versículo 1, en el capítulo 2, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Es decir, recuerde usted cuando Jeremías había una contrapartida de otros profetas que querían echar por tierra lo que Jeremías de parte de Dios hablaba y reclamaban que si acaso nomás por Jeremías operaba el Espíritu de Dios. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Note el cambio que hace. Como habrá entre vosotros falsos doctores, falsos maestros. Hace un cambio de los profetas a los falsos maestros. Dice que habrá entre vosotros. Y lo presenta también como una cuestión futura. No solamente para ese tiempo, sino para una época futura como la tenemos encima, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de maldados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. La idea es, no hará Dios lo mismo en este tiempo contra aquellos que se han tomado el supuesto derecho de enseñar lo que sube en su propio corazón. Muy bien, pues entonces, si me pide a usted que le ponga el título a esta reflexión,
pues sería muy propio la condenación de aquellos que enseñan falsas doctrinas. Esto es muy cuestionante, por cierto, todos aquellos que enseñamos al pueblo. Tenemos la obligación de ser muy cuidadosos para no enseñar cosas que la Escritura no enseña, porque hay condenación para aquellos que desvían el corazón del pueblo. Así que bueno, mis hermanos, digo que ya veníamos rumbo a este mensaje desde el momento cuando el apóstol Pedro defendió las cosas que había enseñado a la iglesia, o las cosas que él enseñaba. ¿Qué cosas? Que un día habrá de manifestarse el reino eterno de Jesucristo. Un reino que, por supuesto, hasta el día de hoy está encubierto, no visible. Un reino que Pedro aseguró que él ya lo había visto, y que lo había visto cuando estaban con él, con el Señor, en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración, cosa de la que ya hice explicación. Y en esta carta, y eso era precisamente la enseñanza que molestaba tanto a los gnósticos, que Cristo viniera a establecer un reino. Eso era la cosa más sencilla. No sucedía eso siempre, que un reino derribaba otros reinos y establecía el suyo. ¿Por qué les molestaba tanto que Cristo Jesús estableciera su reino? Y en esta carta, el apóstol Pedro nos da la versión de esos hechos, de cómo sucedieron. Y eso era precisamente lo que él enseñaba. Pero lo que Pedro decía, escúcheme bien, sobre eso que dijo que vio, pues podían ser fácilmente objetados diciendo, bueno, eso es lo que él dice, pero a nadie le consta que así fueron las cosas. ¿Te escuchó bien? Es decir, Pedro dice, es que yo lo vi, y la cuestión sería, bueno, él dice que lo vio, pero a nadie nos consta. Objeción que desde el punto de vista de los gnósticos y aún de los inconversos sería muy razonable, porque Pedro dice que lo vio, pero yo no lo vi y nadie lo vio. Y para dar garantía de esa verdad, el apóstol Pedro aporta una prueba muy vigorosa, diciendo que hay otro testigo de veracidad sobre esos mismos hechos, y que es un testimonio irrefutable, que pudiéramos menospreciar el suyo, pero que este otro no era posible. Y entonces quisimos saber de parte de Pedro cuál era esa otra versión de hechos. Y nos dijo que era la palabra profética, refiriéndose, por supuesto, mis hermanos, a la profecía y a los profetas del antiguo tiempo. Digo, para que nadie se acomode allí. Es estrictamente la profecía del antiguo tiempo y de los antiguos profetas. Pero yo le diría a Pedro, hermano, pero pues al presentarnos ustedes la profecía antigua como cosa muy firme, pues quedamos en lo mismo. Porque dije, es que lo que esos profetas del antiguo tiempo dicen que vieron y oyeron, pues también a nadie le constaba que así hubiera sido. Por ejemplo, mis hermanos, Isaías dice que el año que murió el rey Usías,
Él vio al Señor en un trono alto y sublime y que oyó cosas allí. Y claro, cuando yo leo eso, mi corazón de creyente se alegra y digo, maravilloso. Sí, cierto. Pero seguimos en lo mismo, Isaías. Porque él dice que vio eso, pero a nadie le consta que así sucedió. O sea, quedamos empantanados en lo mismo que Pedro dijo y que dirían, eso es lo que dice él, eso es lo que dice Isaías, pero a nadie nos consta que así fueron las cosas. Vaya con cuidado lo que le estoy diciendo. Y es así que entonces llegamos a meternos a una encrucijada de la razón. Que si eso era así, que con esas profecías que Pedro nos recomendó, solo llegábamos hasta donde llegábamos con Pedro, solo a que él lo dijo, a que los profetas lo dijeron, pues no avanzábamos cosa. Entonces, Pedro, ¿por qué esas profecías antiguas han de tener calidad de cosas que tú nos recomiendas como cosa firme y verdadera? Qué interesante. Y fuimos a ver el porqué y lo vimos. Y la cuestión era esta, mis hermanos, que esta mañana espero que usted sea bendecido con este desglose de estas ideas. La cuestión era esta, que casi 1000 años antes de Cristo, esas palabras proféticas hicieron el anuncio categórico, firme, de cómo el Cristo de Dios habría de padecer. Y eran, según ellas, tan seguras que las escribieron, esas profecías. Porque no es lo mismo decirlas que luego escribirlas, es más comprometedor. Y ya escritas, y permítame usar este lenguaje, y ya escritas, esas profecías se pararon en los caminos del tiempo, en los caminos del mundo. Allí se pusieron para que las vieran. Y mientras los siglos pasaban lentos y la gente las veían, nadie podrá dejar de pensar que esas profecías, que esas palabras no eran más que un conjunto de meros supuestos, que nadie podía asegurar que así iban a suceder las cosas. ¿Va conmigo? Y entonces, si eso era así, ¿por qué apoyarnos en ellas como si fueran cosa muy firme? ¿Cuál es la razón por la cual debemos apoyarnos en esa profecía antigua? Bueno, es cierto, pero un día lo que en ellas estaba escrito se cumplió con absoluta precisión. No faltó ningún detalle de cumplirse. Y llevaron a crucificar a un hombre joven como de 33 años, conocido como el profeta de Nazaret, el Cristo de Dios. Y en él se cumplieron todas las cosas que estaban escritas en esa profecía. Y usted me va a decir, ¿y eso qué, hermano? ¿Eso qué? Entienda entonces esto. Cuando esas profecías se cumplieron, dejaron de ser meras profecías y se convirtieron en una realidad histórica.
porque la vida de Cristo y su muerte fue un hecho público, una realidad que nadie puede negar. Esas profecías dejaron de ser un conjunto de meros supuestos y se convirtieron en palabras fieles, y su cumplimiento exacto les dio calidad de confiables. Ve lo que Pedro está diciendo, de cosas muy firmes, porque todo lo que estaba escrito se cumplió. Pero aquí hay esto, que esas profecías estaban contenidas en dos grandes tiempos. Uno, la parte en la que se anunciaban los sufrimientos de Cristo. Esa sería la primera parte, y esa primera parte se cumplió fielmente. Pero hay otra que queda por cumplirse. Hay otro gran bloque de profecía. ¿Y cuál es esa otra que falta? De esas mismas profecías, la que anunció que después de aquel sufrimiento inmenso de Cristo, vendrían para él días gloriosos. Alabado sea Dios. Días de glorias para el Cristo de Dios. Esa segunda parte está pendiente de cumplimiento y está asociada a la segunda venida de Cristo. ¿Ve usted en la cuestión? Pedro estaba hablando de cosas que faltaban por cumplirse en la segunda parte profética. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, donde habla precisamente de los sufrimientos y la gloria que habría de venir después de estos. Y fueron precisamente, fíjese bien, esos días de gloria y majestad que faltan por cumplirse en la persona del Señor Jesucristo. Es lo que Pedro vio en el monte de la transfiguración. Dice, vimos su gloria, vimos su majestad. Gloria que habrá de ser manifestada en ese reino que Cristo establecerá en la tierra. Y es aquí donde insisto. Yo espero que usted vaya conmigo, porque quiero que aprenda también estas cuestiones. No solamente que las disfrute con gozo y usted vea la victoria gloriosa final de nuestro querido Salvador, sino que aprenda que hay en esto una cuestión muy notoria. Escúcheme bien. Y es esta, que si la primera parte de esas profecías fueron ciertas y se cumplieron fielmente, entonces eso que faltaba por cumplirse no puede ser menos cierta. Si la primera parte se cumplió, no tiene por qué no cumplirse la segunda parte. Buena recomendación la de Pedro. Atentos a la palabra profética, como se está a una antorcha en un lugar oscuro. Y siendo así, podemos decir con toda seguridad, mis hermanos, con toda seguridad, que ese reino del que Pedro habló, sin faltar detalle, será manifestado en la tierra. Y como dijo Pedro, entraremos en ese reino eterno de nuestro Señor. Y esa segunda parte de la profecía antigua, escúcheme, dejará de ser
esa profecía que falta por cumplirse, dejarán de ser meras palabras y se convertirá en hecho histórico también la segunda venida de Cristo, puesto que viene a la tierra en tiempo y lugar. Ese hecho histórico de Pedro que vio al Hijo del Hombre viniendo en su reino en potencia y majestad gloriosa. Bien dice la profecía, y las glorias que habrían de venir después de su sufrimiento. Y esa primera parte de la profecía que se cumplió hizo que Pedro nos dijera: volteen ustedes, mis hermanos, si tienen duda, volteen a ver la profecía antigua y vean la primera parte de ella, que se cumplió con toda fidelidad. La profecía es cosa muy firme, agárrense de ella, tómense de ella. Y entonces dije yo que la primera parte que se cumplió es el aval que se cumplirá lo que falta en la segunda. Así que con toda razón, dice Pedro, hacéis bien en estar atentos a la palabra profética, sin perderla de vista, sin ignorarla. Tómense de ella y vayan detrás de ella. Pero además debo agregar que esa primera parte que se cumplió es también el aval que lo que dijo Pedro es cierto, que lo que dice que vio sí lo vio, y lo que dijo que escuchó sí lo escuchó, porque está dentro de la segunda parte profética que falta, que son los días de gloria que habrían de venir sobre Cristo. Por eso dice el apóstol: hacéis bien en estar atentos a la palabra profética. Pero veamos el lado práctico de eso. ¿Hacia dónde, preguntaríamos, hermano Pedro, hacia dónde se dirigía la primera parte de la profecía antigua? Él contestaría: bueno, ella se movió siglos y siglos, o estuvo allí esperando los siglos, porque iba a encontrarse con Cristo y sus sufrimientos. Y el tiempo llegó, y la profecía antigua tuvo ese encuentro con el Cristo sufriente. No mintió. Y ahora Pedro, ¿hacia dónde se dirige esa otra parte de la profecía que no se ha cumplido? Y entonces, mis hermanos, escúcheme bien. La segunda parte de la profecía que falta por cumplirse se mueve para encontrarse con los días gloriosos de Cristo. Va al encuentro de eso. Entonces, si a esa profecía no la perdemos de vista, vamos junto con ella, no la dejamos, como ella va al encuentro de esos días gloriosos que vienen sobre Cristo, y nosotros vamos junto con ella, pegaditos. Entonces, cuando ella se encuentre con esos días de gloria, nosotros también tendremos ese encuentro con esos días gloriosos, porque nos sucede lo que le suceda a ella. Y poniendo cuidado en esas profecías que probaron fidelidad, ningún creyente puede extraviarse. Ninguno. ¿No le parece todo esto un extraordinario cuerpo de ideas que el apóstol nos está regalando? Pero hay un problema, que el apóstol ha puesto muy en alto la profecía y su utilidad. Y eso hará
que muchos piensen en ella del cómo sacar provecho propio. Y sabiendo por el Espíritu que hay esa posibilidad, y mucho más en estos tiempos, el apóstol hace una advertencia sobre el peligro de la interpretación que se haga de la profecía. Ahí está la profecía. Algunos la toman y la interpretan. Y voy a decir esto, aceptando que algunos que intentan interpretarla son gente bien intencionada. Y no dudamos que quieran sacar buen fruto de ella, pero son neófitos. Estos, ni con toda su buena intención, serán jamás garantía de una interpretación verdadera. Alguien me decía, pero es un buen hermano. Sí, pero está mintiendo. Y la versión que salga de ellos habrá de ser tan dañina como la de los malintencionados, y tan perversa como las de aquel que busca engañar, dándole a la profecía una interpretación arbitraria. Porque dijo Pedro en el capítulo 1 que la profecía antigua no fue traída por voluntad, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Palabra santa, hombres santos. Lo que establece como principio de la interpretación de la profecía este detalle, que si el Espíritu la dio esa profecía, entonces será el mismo Espíritu de Dios quien dé apertura de espíritu y entendimiento para que pueda ser entendida apropiadamente. Pues toda profecía reclama ser entendida en el mismo espíritu que la dio. Y es así que llegamos al capítulo 2. Mis hermanos, en el capítulo 2, el apóstol no cambia de tema. Sigue todavía con el tema de la profecía. O mejor dicho, debo decir, de los profetas. No olviden que al final del capítulo 1, el apóstol Pedro habló de los profetas del antiguo tiempo como hombres que no hablaron por su propia cuenta, sino que impelidos por el Espíritu de Dios. Y eso los hizo para establecer un principio: que nadie piense que puede tomar la profecía y darle su propia interpretación. No se atrevieron a hacer eso los profetas, los mismos profetas que dijeron esas palabras y las escribieron. Buscaron entenderlo, pero al no entenderlo no inventaron nada. Alabado sea Dios. Y ahora este capítulo hace una analogía. Vea esto: que así como hubo profetas verdaderos en el antiguo tiempo, también hubo falsos profetas. Definitivamente sentimos para dónde quiere irse. Es decir, si en el antiguo tiempo hubo esto, en este nuevo tiempo también. Pero observe que se ha dado un cambio. Y es que en los últimos versos del capítulo 1, el apóstol habló de los falsos profetas, de falsas profecías. Y ahora en el capítulo 2, ya no habla propiamente de los profetas,
hace un cambio y lo traslada a esa falsedad profética, a los falsos maestros de la palabra, que abundan el día de hoy en la tierra, que no se llaman maestros, no quieren ser llamados, ellos quieren ser llamados conferencistas. Yo digo la secularización en su apogeo. Para mí no es cosa más preciosa, a mí no me interesa que me digan títulos académicos, que me digan que soy hermano en Cristo y que soy un ministro. Eso es lo que halaga mi alma. Y el apóstol los trae a memoria para recordar una experiencia que vivió el pueblo de Israel con los falsos profetas y de cuánto daño le hicieron a la nación, de cuánto desviaron el corazón de los hijos de Israel. Y ahora dijo, cuidado con eso, porque vendrán muchos falsos maestros, muchos falsos enseñadores, muchos novedosos, y cual más, cual menos, buscará hacerse notorio por supuestas revelaciones que Dios le ha dado. Dígame si eso no sucede. Por eso dijo Santiago, hijitos míos, no os hagáis muchos maestros, porque recibiréis mayor condenación. La razón que yo expliqué cuando hablé sobre Santiago es precisamente que esa cantidad de maestros lo llevó a convertir eso en una competencia, algo así como quién da más. Y perdieron la perspectiva, porque además el Señor no los llamó a eso. Y hace una durísima denuncia contra ellos, para comparar lo dañino que serán a la iglesia y que son en estos días a la iglesia esos falsos enseñadores que se apartan de la verdad, que presentan sus pensamientos como doctrina y que no aceptan que usted los contradiga. Y si los contradice, le van a decir que entonces usted queda bajo maldición y cuidado porque Dios lo va a matar. No tenga temor. No tenga temor. La maldición sin causa nunca viene. Y la obligación de cada creyente y cada pastor es asegurarse que el pasto es bueno. Pero estos falsos profetas que desviaron el corazón de la nación y la llevaron a la ruina. Dice en el verso 1 el apóstol Pedro, hubo también falsos profetas en el pueblo. Y vea que usa el adverbio también para significar que de igual manera como hubo falsedad profética en el antiguo tiempo, en la iglesia de Jesucristo, habrá falsedad en la enseñanza. El error siempre ha querido ser incluido en la verdad. Y da una profecía sobre eso. Y dice, habrá falsos maestros, enseñadores de mentira. Porque ellos mismos, mis hermanos, ellos mismos, su vida propia es una mentira. No los puso el Señor para enseñar a la iglesia. Ya no se piensa en llamamiento, por eso he dicho la tragedia de olvidar que ser ministro de Jesucristo requiere llamamiento de parte del Señor. No, ahora cada quien se pone a sí mismo. Lo que yo llamo el secularismo en su apogeo. Yo también tengo derecho de hacer esto. Y mire cómo es su modo de operar. Dice Pedro, introducirán encubiertamente herejías de perdición, mis hermanos. Que en griego significa, fíjese bien, en griego significa
ir poniendo cosas cerca. ¿Qué cosas? Pues las cosas que ellos enseñan. ¿Cerca de quién? Cerca de la verdad de la doctrina. Para hacer que la gente piense que son la misma cosa. No es la misma cosa. Por eso quien presida la iglesia no puede ser neófito en la doctrina. Los creyentes no deben ser neófitos en la doctrina, porque estos irán poniendo cosas falsas junto a la fe verdadera. Se parecerán tanto, pero van poniendo su propia versión. Alabado sea Dios. Y esa es la idea. Ir poniendo cosas al lado de la doctrina que se conviertan lentamente en un motivo de atención, de interés para la iglesia, para lograr que lo que enseñan llegue a tener preferencia en los oídos de los creyentes. Y más, la Escritura enseña que en estos tiempos de comezón de oír, porque una gran cantidad de pueblo de Jesucristo está hambriento, hace mucho que no escucha cosas profundas de la fe, y tienen comezón de oír, quieren oír, y ellos logran esa comezón de oír, ese anhelo de oír, para convocarlos a que vayan a oírlos a ellos. Filtración de la fe. No abierta, sino sutil en nuestra generación. Se ha ido haciendo ese trabajo, modificando la fe de la iglesia, modificando las escrituras con el pretexto de que para que se entienda mejor. Pero no solamente hacen eso, sino que cambian los conceptos de la escritura. Han ido introduciendo supuestas nuevas revelaciones que son tomadas por los creyentes como doctrina y afirman que son doctrinas de verdad. De esto tendríamos mucho que hablar. Antes de que una herejía se muestre abierta o agresiva, llega a la iglesia, no haciéndose notoria ni haciendo escándalo, pero sus enseñanzas habrán de ir destruyendo el tejido de la fe, anulando la fuerza de la fe que usted ha tenido en Cristo. No se aparte de eso. Por eso clamamos, volvamos al fundamento apostólico. No les haga caso a esos merolicos. Agrado que el día de hoy se está manifestando un creer a donde cada quien cree como quiere, el creer de cada quien. Y ya hay una ruina espiritual que será eterna. Dice Pedro, llevarán a la perdición, llevarán a los hijos de Dios a la perdición. Y serán tan agresivos a la fe, y son tan agresivos en la fe, debo decir, porque el día de hoy tenemos encima esa problemática, que dice Pedro que aún en medio de la iglesia negarán al Señor que los rescató. Eran creyentes, habían sido parte de la iglesia. ¿Cuántos de esos falsos enseñadores fueron miembros de la iglesia? Y aquí la palabra, por eso yo digo, cuidado, pastores, de asignarle a un recién convertido trabajos de quien tiene conocimiento de la fe. Él puede trabajar enseñando a otra gente, testificando su salvación, pero primero usted prepárenlo en el conocimiento de la doctrina, para que después no ande desvariando y diciendo cosas que el Señor no ha dicho jamás. Y aquí donde dice negarán al Señor que lo rescató, la palabra Señor significa ánimo, amo y propietario, por derecho de compra.
significa que le negarán al mismo Señor el derecho de ser Señor de ellos. Y entonces Pedro advierte: sobre sus cabezas se mece la perdición. Pues dice el apóstol, atrayendo sobre sí mismos perdición que se acelera, coge velocidad cada vez. ¿Y qué significa eso? Atraer sobre sí mismo. El castigo corre en dirección a ellos. Destruirán, sí, pero serán destruidos. Destrucción por destrucción. Sus locuras vendrán rápido a su fin. Pero ¿por qué por qué callar? ¿Por qué sentarnos a ver qué pasa? Hay que entonces proteger el rebaño del Señor Jesucristo. Párese en la brecha, no tolere que les enseñen cosas que usted sabe que no son de la Escritura. Levante su voz, no les tenga miedo. El fin de ellos será tan rápido que desaparecerán en breve. Eso pasa siempre. ¿Acaso, hermanos, Judas no llamó a esos estrellas fugaces? Fugaces. Sí, que brillan intensamente. Tienen una enorme publicidad y por donde quiera su nombre es oído. Sí, brillan intensamente como estrellas fugaces, pero por poco tiempo y ya no están. Ya usted no sabe de ellos. Desaparecen, pierden su brillo y se van apagando. Pero aquel que enseña la palabra de Jesucristo con verdad permanece también como para siempre como la palabra. Por eso el apóstol hace énfasis en que su destrucción se acelera. ¿Y qué es eso de perdición acelerada? Eso deja ver que no esperen que ellos reconsideren. Al contrario, la velocidad de caída será cada vez mayor. Las desviaciones se confiarán que el pueblo les ha creído y cada vez dirán cosas todavía más desviadas de la fe, que se harán más grandes, pero serán detenidos por el juicio de Dios, porque a esos parece que nadie los puede detener, porque ellos no se sujetan de ninguna manera a ningún liderazgo, a ninguna jerarquía en el cuerpo de Cristo. Nunca he sabido de uno que haya detenido su marcha. Siempre Dios los ha detenido. Pero son más cosas las que dice el apóstol y que fueron resumidas en un viejo mensaje de un predicador. Escúcheme bien, que la doctrina falsa y la inmoralidad son compañeras inseparables. Dice bien, lo que significa que jamás alguno que enseña falsas doctrinas jamás vive en santidad. Y la condenación de ellos ha sido dictada desde largo tiempo, desde la misma eternidad. Y usaré las palabras de Judas en el verso 4 que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de Dios en disolución. Y vea cómo usa un lenguaje parecido al de Pedro, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Le niegan a Dios el derecho de dominio. Judas y Pedro dicen lo mismo. Pedro dice que su condenación tiene antigüedad. Judas, que su condenación es cosa preordenada. Así como nuestra salvación es desde la eternidad, la condenación de ellos también es de la eternidad. Pedro dice: harán mercadería de vosotros. Los llama mercaderes de la fe. Sí, Señor.
son esos que hasta tienen una cuota por predicar o enseñar. Note lo que dice, harán mercadería de vosotros. No dice harán mercadería entre vosotros, no. Con vosotros, que significa tu creyente será su propia mercancía. Alabado sea Dios. Por eso esa condenación, dijo Pedro, no se tarda y no se duerme. Significa que no está ociosa. Y yo le ruego a los pastores, a los hijos de Dios, a los hermanos, volvamos a la fe apostólica. Pidamos al Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios nos abra el entendimiento, la audacia, y frenemos a esa gente en nuestras iglesias, en nuestro medio. No tenga ningún temor. No se tarda el castigo. Y si no se duerme su castigo, la idea que presenta Pedro es que llegará a tiempo. Que no se confíen los que enseñan y los que han vivido impunemente predicando y engañando al pueblo de Dios. No quedará impune esa maldad. Mis hermanos, mi hermano Isaí, que Dios les bendiga y que este cuerpo de ideas se vayan convirtiendo en rutas por las que habremos de caminar, sin quitar nuestra vista de la verdad profética que ya probó que es muy confiable. Hermano Isaías, el Señor le bendiga. Hermano Isaí, el Señor le bendiga. Amén, gracias pastor. Una vez más le agradecemos esta aportación el día de hoy. Bastante muy edificativa, ya que pues es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y bueno, no se pierda la continuación de esta enseñanza este viernes a la misma hora, ya que nos edifica, nos construye y nos hace saber los tiempos en que estamos viviendo. Y qué bendición que el pastor Natividad Ramos nos está dando esta clase, esta bella enseñanza sobre la segunda carta del hermano apóstol Pedro, capítulo 2, del 1 al 7. Así es que les agradecemos infinitamente. Yo sé que hay bastante de qué hablar. Es un tema bastante, pues, que se está viviendo y necesitamos más de esta palabra en estos días tan terribles, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guía, dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. Vamos a escuchar nuestra información. Si usted desea comunicarse con nosotros, no dude hacerlo. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Así es, bueno, será hasta este próximo viernes. Si Cristo no ha venido a esta misma hora, le agradecemos a Radio Estéreo Vida en Chinandega, en Nicaragua. También saludamos a nuestro hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York, a toda nuestra gente preciosa que nos sintoniza, esperando que esta palabra sea edificativa y que tengamos mucho cuidado. La misma palabra profética ya está escrita en este bendito libro que es la palabra del Señor, la que salió de su boca. Yo sé que es necesario que la iglesia se pare y alumbremos, sigamos adelante, no cambiando este evangelio, porque este evangelio no se cambia, no es algo barato, es algo que costó un precio de sangre para muchos obreros, trabajadores, apóstoles, profetas del antaño, y sobre todo el sacrificio perfecto y único de nuestro Señor Jesucristo. Así es que le esperamos este viernes a esta misma hora, a esta misma estación radial, y agradecemos su participación, que usted lo hace posible al sintonizar esta programación de Radio Adoración. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706.
Escuche Tendencias de nuestro tiempo.